Buenas tardes, mi nombre es Leonel Colman Enrique Letrado, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Este video corresponde al laboratorio paso 5 de Fundamentos de Programación. Entonces, nos piden que elijamos dos problemas, ¿sí? Dos problemas del paso 3 y el paso 4. Este es el segundo problema del paso 3, porque en un video anterior yo ya expliqué el problema 4 del paso 3 también. Entonces, son un poco similares, pero no son iguales. Entonces, nos dice que diseñó una solución básica con programación orientada a objetos que nos permita resolver la suma de tres números enteros positivos pares. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, analizando eso, nos pide la suma, ¿sí? Nos pide una suma de tres números. Entonces, por eso vamos a crear tres variables. Entonces, privadas. Y nuestra clase se llama sumas. Muy pendientes de eso, no se les olvide que se llama sumas. Entonces, eh, vamos a crear nuestras tres variables eh, tipo entero, ya que nos piden enteros pares. Entonces, nuestra primera variable es número, num, eh, guión al piso 1, num guión al piso 2 y num guión al piso 3. Eso es opcional. Ustedes pueden llamar sus variables como quieran, como les parezca mejor y como les guste trabajarlas más. Yo prefiero así porque son cortas y es mucho más fácil. Entonces ahora vamos a crear nuestro método constructor. Esto lo cual nos va a permitir que el usuario ingrese sus tres números pares. ¿Sí? Entonces aquí también estamos haciendo públicas nuestras variables, entonces ya podemos usarlas. Entonces, vamos a hacer, ya después de haber hecho eso, vamos a hacer nuestro set y nuestros get. Yo hice primero los set y luego hice los get. Eso es opcional y eso no nos va a afectar en nada a la hora de ejecutar nuestro problema en el main. Em, bueno, primero el set de nuestra primera variable, que es num-1, y a eso le traigo una variable auxiliar. Entonces, ya te se van a dar cuenta para que no se esas variables auxiliares. Entonces, nuestra variable es igual a nuestra variable auxiliar. Hacemos lo mismo con la variable número 2, hacemos lo mismo con la variable número 3 y ahora vamos a crear nuestros get. Entonces, nuestro get eh, nos va a retornar a la variable número 1, nuestro get número nos va a retornar a la variable número 2 y nuestro get de la variable número 3 se va a retornar en la variable número 3. Más encima, bueno, adicional a eso, se crea un método de verificar. Yo lo quise llamar así porque es donde vamos a verificar si los números ingresados por el usuario van a ser pares, impares, qué pasa si son impares y qué pasa si son pares. Entonces, para eso vamos a usar también dos condicionales, if y else. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo también aquí quise crear otra variable igual a 0. Ya se van a dar cuenta para qué sirve. Entonces, nuestro if nos dice que get dividido en 2 va a ser igual a 0 y get dividido 2 va a ser igual a 0 y get número 3 dividido 2 va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque si se dan cuenta, un número par siempre es aquello que, así, un concepto muy fácil. Eh, digamos en una división, cuando ustedes hacen una división y en este no hay un residuo, eso es porque nos da un número impar. Porque si se pueden dar cuenta, eh, los números impares son aquellos que si usted los divide, no le van a dar como tal un entero, sino le van a dar un decimal. Entonces, digamos, un ejemplo así es, digamos, si ustedes dividen 10 dividido 2, les va a dar 5. Y esa división no va a tener residuo, siempre va a ser 0. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí. Si por el contrario es 1, pues un ejemplo sería, digamos, 7 dividido 2, que 7 dividido 2 nos da 3.5 o 3 y un poco de números porque tiene un residuo. Entonces, si ustedes le ponen aquí a este 0 un 1,
cambia las cosas. ¿Por qué? Porque aquí lo que esto nos está diciendo es que siempre y cuando el número que vayamos a poner sea igualado a cero, o sea un par, se nos va a cumplir este condicional. Pero si ustedes le ponen aquí un uno, eso nos va a cambiar totalmente. Entonces ya no va a ser un par lo que estamos pidiendo, sino estamos pidiendo un impar. Entonces, si esto se cumple, nuestra variable sum, que es esta, va a ser igual a get número uno más get número 2 más get número 3, que es la suma que nos está pidiendo. Y va a aparecer en pantalla, la suma de los números ingresados es más suma, o sea, esta variable. O sea, bueno, esta operación. Entonces, si por el contrario eso no se cumple, nos va a imprimir en pantalla uno de de los números ingresados es impar. Reingrese los datos. Entonces, aquí ya para que todo eso funcione y se nos pueda ejecutar, pues lo tenemos que llamar al main. Entonces se pueden dar cuenta. Yo aquí hice también otra variable, la llamé aus, que es igual a 1. Se van a dar cuenta para qué sirve esto. La verdad es que no afecta mucho si la quitan o no la quitan. Es como ya opcional si lo quieren hacer, como para que se vea más organizado, para que se vea diferente, para no tener que sea todo estricto, sino que se vea ahí el número. Entonces, bueno, ahorita se van a dar cuenta para qué funciona eso, sin embargo les voy a explicar. Bueno, aquí lo que hacemos es llamar a nuestra clase que se llama sumas, le vamos a poner otro nombre, yo le puse persona, entonces le pueden poner el nombre que ustedes quieran, y eso va a ser igual a new sumas. Entonces, vamos a imprimir en pantalla, ingrese el número, si se pueden dar cuenta que ya está en nuestra variable aus, para la suma. Entonces, aquí esto es igual a 1. Entonces, aquí lo que nos va a aparecer es ingrese el número 1 para la suma. Y al final, si ustedes se dan cuenta, aparecen aus más más. Eso quiere decir que va a ir sumándose. Entonces, aquí ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Y aquí como lo mismo, aquí ya no va a ser 2, sino aquí va a ser 3. Aquí no le pongo porque pues ya no va a salir otro texto, entonces no es necesario poner el aus más más. Esto es que va sumando y va sumando. Entonces, aquí vamos a almacenar a nuestra variable tipo entero número 1, que fue la que yo les dije que era nuestra variable auxiliar. Vamos a almacenar esto ahí. Luego volvemos a hacerlo con nuestra variable número 2, otro console line que nos dice ingrese el número, aquí número 2, para la suma, y eso es almacenado en nuestra variable tipo entero número 2. Y así lo mismo con la tercera, console line, ingrese el número 3 para la suma, y eso es almacenado en nuestra variable tipo entero número 3. ¿Qué hacemos? También tenemos que llamar a nuestro set y a nuestro método verificar. Entonces, claramente nuestro set número 1 y pues nuestra variable auxiliar, y también a nuestro método verificar. Porque pues si no tenemos este método, pues ahí es donde están nuestros condicionales, pues esto va a pedir, o sea, no nos va a funcionar. Entonces, tenemos obviamente que llamar a nuestro método para que esto nos pueda ejecutar de la manera correcta. Entonces, bueno, vamos a ver. Nos dice, si se pueden dar cuenta que aquí sale el 1, para eso sirve nuestro aus o nuestra variable aus, que fue lo que yo puse. Eso es opcional. Ingresa el número 1 para la suma, 4. Ingresa el número 2 para la suma, 6. Son pares. Y ingresa el número 3 para la suma, 8. Entonces, bueno, ahí nos dice la suma de los números ingresados es 18. Lo volvemos a hacer, pues ya para el lado contrario, porque se en cuenta. Entonces vamos a poner 7. 9 y 5. Si se pueden dar cuenta, se dice, uno de los números ingresados es impar, reingrese los datos. No nos va a realizar la suma porque nuestro condicional dice que únicamente pares. Entonces, bueno, ya eso es todo. Muchísimas gracias.